La voz de la reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles, Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hus, los valdenses, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la muerte ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios. Ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas, católicos y evangélicos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. La voz de la Reforma, mis amados y apreciados hermanos televidentes, viene con un mensaje de amonestación, con un mensaje de exhortación y de reprensión, pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Saludamos a todos nuestros hermanos de Campo Verde, que pueden verlo mediante el cable Telcom, Canal 47, también todos nuestros hermanos de Von Humboldt, por medio del cable Telcom Von Humboldt, Canal 47, Ahuaitía, Teleamigos, Canal 4, Curimaná, cable Telcom Curimaná, 47 canal, Neshuya, Telcom Neshuya, Canal 47, San Alejandro, Telcom, cable Telcom San Alejandro, Canal 47, Huaraz, Ancash, mediante el cable Gol Huaraz, Ancash, también nuestros hermanos de Pucallpa mismo, por cable Oriente, Canal 24, cable Star de Pucallpa, Canal 85, Amazon Cable de Pucallpa, Canal 47 y cable Canal 47 también. Y también, mis amados hermanos, pueden ustedes llamarnos al celular, número que aparece en la pantalla,
pero les menciono, es el 98 36 95 288. 98 36 95 288. Mediante el programa o durante el programa no vamos a poder contestar sus preguntas, pero otro día sí, porque ya tenemos la programación realizada y nos quita el tiempo, mis amados hermanos. O no hay un así dice Jehová mediante las sagradas escrituras. Es solamente un dicho imaginario del pastor, del reverendo, del superintendente, del elder. Ya le hemos mencionado las doctrinas, lo hemos enumerado aquí, y la Voz de la Reforma tiene la responsabilidad de estudiar en este canal de televisión cada uno de esos falsas doctrinas y derribarlo con la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios que está metido en estas congregaciones pueda vernos, pueda darse cuenta y pueda dejar su iglesia que tanto aman o tanto lo respetan. Hemos estado estudiando, mi apreciado hermano, la ley de Dios. Este tema de la ley de Dios es fundamental para nuestro tiempo y va a ocasionar persecuciones y problemas, y la lucha final tiene que ver con los mandamientos de Dios. El señor pastor, el reverendo, el elder, el superintendente, etcétera, etcétera, enseñó parte de esta ley. Esto es lo sorprendente. Por eso decimos que son siervos de Satanás. ¿Acaso el pastor no enseñó a no robar? Por supuesto que enseñó a no robar, no codiciar los bienes ajenos, enseñó a no matar, enseñó a no adulterar, enseñó el señor pastor a amar y honrar a nuestros padres. Pero hay un mandamiento que el señor pastor no enseñó y que la Voz de la Reforma tiene la obligación de enseñarles. Hay un mandamiento de esta ley de Dios que el señor pastor lo escondió, lo encarpetó, lo metió debajo del almud y no enseñó al pueblo. Más bien enseñó a rechazarlo. Lo sorprendente es que después de enseñar no matar, no hurtar, no cometer adulterio, etcétera, etcétera, sin embargo, enseña que el cristiano no está obligado a guardar los 10 mandamientos o la ley de Dios. Esto es lo que sorprende. Dice el señor pastor que la ley de Dios es para los judíos, los 10 mandamientos es para los judíos, eso no es para los gentiles. Sin embargo, él enseñó a no matar, no hurtar, no tener dioses ajenos delante de él, no jurar su nombre en vano, porque Dios no lo va a dar por inocente al que jurare su nombre en vano. Amén. Todos los mandamientos se enseñó. Esto es lo sorprendente. Por eso, ¿qué hay con este personaje misterioso que tenemos hoy día en las congregaciones, llamados los pastores? Mientras que por un lado enseñan a rechazar los 10 mandamientos, por otro lado enseña parte de los 10 mandamientos. Es sorprendente, ¿verdad? Pero hay un mandamiento que no enseñó. Ese mandamiento es el 4.º mandamiento de la ley de Dios, o de los 10 mandamientos, o del decálogo, o del testimonio de Dios. Ese mandamiento lo escondió y nunca enseñó. Por eso vemos en nuestros hermanos evangélicos la pobreza en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay una pobreza increíble de conocimiento.
de saber las Sagradas Escrituras como deben de ser, mis amados hermanos, y este mandamiento es la que la voz de la Reforma ahora les está enseñando desde la semana pasada y que todavía no hemos terminado. Como les dije, esto va a demorar porque les tenemos que enseñar desde un comienzo. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es del sábado, el día de reposo. Vamos a darle lectura el libro de Éxodo, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el versículo 8, empieza hasta el 11, los 10 mandamientos. Todos los mandamientos enseñó el Señor pastor, pero un mandamiento no enseñó. Enseñó todos los mandamientos, mientras decía también que los mandamientos de Dios no es para los cristianos. Esto es lo sorprendente, mi hermano. Hay una contradicción, un dicho y un contradicho de parte de los señores pastores, reverendos y superintendentes. Vamos a lecturarlo, los 10 mandamientos que está en Éxodo 20, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, del versículo 8 hasta el versículo 11, es el cuarto mandamiento que el Señor pastor te lo escondió. Probablemente nunca lo has escuchado, ahora lo vas a escuchar, el cuarto mandamiento, y tienes que despertar, mi querido hermano evangélico. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: acuérdate del día de reposo sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, ahí tenemos muchos de nuestros hermanos probablemente que lo escuchan por primera vez, este cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo. La palabra acuérdate significa que ya había sido dado antes que Dios le dé a Moisés en las tablas de piedra. Por eso dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del día de reposo. 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En él no hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que guardar el día de reposo, que es el sábado, el séptimo día? Mi amado hermano, por el versículo 11 lo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día, y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó. Quiere decir, mi apreciado hermano, que el día séptimo, que es el sábado, es el único día que Dios lo bendijo y lo santificó. Amén. Lo hizo diferente al resto de los días. Lo hizo distinto al resto de los días de la semana. El séptimo día no es igual que el primer día de la semana, o que el segundo día de la semana, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto. El séptimo día es un día bendito
porque Dios, después de crearle en 6 días, reposó el 7º día, descansó, reposó, lo bendijo y lo santificó. Y no solo eso, le puso el nombre al 7º día, y su nombre es sábado. Quiere decir reposo, descanso físico. Por eso, mi apreciado hermano, es sorprendente qué espíritu está detrás del señor pastor que no enseñó este 4º mandamiento y más bien enseñó todos los mandamientos, pero mientras negaba que debemos guardar la ley de Dios. Este es lo sorprendente, mi apreciado hermano. Y el 4º mandamiento nunca enseñó al pueblo. De esto, por supuesto, que va a tener que dar cuenta a Dios, y un día se apurará el señor pastor delante de Dios cuando él sea juzgado, ¿no?, por Dios, y se le haya pesado en balanza, fuiste y fuiste hallado falto. Así lo va a decir el Señor a este señor pastor. Increíblemente estamos al frente del engaño más grande que Satanás ha levantado. Aparte de esto, mi amado hermano, como ya lo mencioné, al 7º día Dios le puso nombre y lo hizo distinto al 7º día, al resto de las semanas. El 7º día es diferente al resto de las semanas. El 7º día nos enseña que nosotros venimos de una obra creadora. El sábado está en contra de la teoría de la evolución, porque él nos enseña el sábado que tenemos nuestras raíces, de dónde venimos y a dónde vamos. Esto es lo que Dios puso, un monumento recordatorio de su obra creadora en nuestro Señor Dios. Lo vamos a leer en el libro de Éxodo, lo menciona que el sábado es un monumento que recuerda la obra de la creación, mis amados hermanos. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Éxodo 31, 12 y 13. Asimismo habló el Señor a Moisés diciendo: amonesta y di a los hijos de Israel, mirad que guardéis mi sábado, porque él es un monumento establecido entre mí y vosotros y vuestros descendientes, a fin de que reconozcáis que yo soy el Señor que os santifico. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes, mi hermano. El sábado es un monumento que recuerda que toda la obra que Dios creó, todo lo que nuestros ojos ven, no viene de un proceso evolutivo, sino más bien de un ser inteligente que creó todas las cosas y puso leyes a todo el vasto universo, a los astros, al hombre y a todo. Todo rige bajo leyes. Si no hubieran esas leyes, Señor, sería un caos en el universo. Por eso Dios puso leyes en la naturaleza y también lo puso al hombre. Mi amado y apreciado hermano, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando para continuar refrescando la memoria del último día que hemos estado y luego continuar, mi apreciado hermano, en el estudio más adelante. Gloria al Señor. Nos vamos entonces al corte comercial. Gloria a Dios. Decíamos, mis amados hermanos televidentes, de que el sábado está en contra de la teoría de la evolución. Venimos nosotros por creación y el sábado recuerda la obra creadora de Dios. Por eso es que el sábado es un monumento recordatorio acerca de la obra creadora. Y Dios puso al vasto universo diferentes de leyes. Por eso vamos a darle lectura en el libro de Salmos 148, lo menciona la palabra de Dios de esta manera,
cómo Dios puso leyes a todo esto. Si usted lo lee desde un comienzo del versículo 1, usted va a encontrar un montón de cosas ahí importantes, pero solo lo vamos a lecturar que le puso leyes. Leyes lo vamos a dar lectura. Gloria al Señor. 148, 5 y 6. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Amén. Ahí está. ¿Cómo sería el universo sin ley? Sería un caos, mi apreciado hermano. Las sociedades necesitamos de leyes y normas, por eso está el Congreso, que edita leyes. La sociedad necesita urgente leyes. Y decir que la ley de Dios fue solo para los judíos es totalmente falso, mi apreciado hermano. Dios se lo dio al pueblo judío porque el pueblo judío ha sido su pueblo. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos a Abraham para que sea el padre de los judíos, de los israelitas que iban a nacer posteriormente, mi apreciado hermano. Por lo tanto, la Biblia dice que en el libro de Romanos, dice, a ver, ¿qué es lo que menciona? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Romanos 2, 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Amén. Ahí lo tienes. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? Para que Dios dé a la ley de Dios solo a los judíos. ¿Y a los gentiles qué? ¿El no matar es solo para los judíos? ¿El no hurtar es solo para los judíos? ¿El no cometer adulterio es solo para los judíos? ¿Y los gentiles? Dios le dio al pueblo judío porque era su pueblo. Y Él, no para ponerlo debajo del almud, sino para enseñar a los gentiles. Porque la Biblia dice que los gentiles están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si nuestros hermanos dicen, nosotros somos gentiles, verdaderamente están así, sin esperanza y sin ningún tipo de salvación, porque están desechando la ley del Altísimo. Mi apreciado hermano querido, el sábado, cuando Dios le dio la ley a Moisés en 2 tablas de piedra, ahí estaba el 4º mandamiento, ahí también estaba con el resto de los mandamientos el sábado. También estaba. Desde la creación nosotros encontramos el sábado. Se guardó el sábado. Génesis capítulo 2, verso 1, verso 2 y verso 3, así lo menciona. Y lo apartó Dios el 7º día para que todos lo adoraran. Ese verso vamos a darle lectura para que veamos que Dios puso el sábado antes que existe el pueblo judío y antes que el hombre transgreda la ley de Dios, que se llama pecado, y luego viene la muerte. Génesis capítulo 2, verso 1, 2 y 3, lo damos lectura en la Biblia. Gloria al Señor. Amén. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el 7º día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos lo adoraran. Muy bien, ahí lo apartó. Lo hizo distinto que los otros días. Son 24 horas, pero Dios lo apartó, lo hizo diferente, lo bendijo y lo santificó. No hay día bendecido por Dios que no sea el 7º día, el sábado. No es que Dios haya bendecido el primer día de la semana de la resurrección de Jesús. No lo menciona la Biblia. Estamos hablando de la creación del mundo. Todo el resto de los argumentos que se saca el señor pastor es solamente argumento humano, no es bíblico, no tiene sustento bíblico el domingo. La Biblia dice, lo apartó para que todos lo adoraran. Antes que existe el pecado, Dios ya apartó al 7º día para que todo el mundo lo adorara, para que toda la humanidad le adorara. Y lo apartó antes de que exista el pueblo judío. Imagínense, ya estaba el sábado. Por eso es que cuando Dios le dio la ley a Moisés,
dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate. Ya había sido dado anteriormente para santificarlo. ¿Cuándo vas a comenzar a santificar el séptimo día, mi apreciado hermano evangélico? Solo dependerá de ti. Este mandamiento lo ocultó el Señor Pastor, y es el diablo en que en realidad lo inspira al Señor Pastor a ocultarlo este día de reposo, el cuarto mandamiento. Mientras el pastor enseña el resto de los mandamientos, el cuarto no quiere. ¿Saben por qué? Porque el cuarto desenmascara al falso Dios, que es el diablo y Satanás, que se ha convertido en el Dios de este mundo, en el Dios de este siglo. Y entonces, este mandamiento, el cuarto, lo desenmascara, porque el Dios verdadero ha hecho los cielos y la tierra. Él es el creador, mientras que este falso, que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, mi apreciado hermano, no ha hecho ninguna creación. El cuarto mandamiento desenmascara al diablo. Increíble, el Señor Pastor, instrumento del diablo, ha ocultado esto para que enseñe el resto de los mandamientos, pero lo guarde, el cuarto mandamiento lo esconda. Hemos visto que en todo el Antiguo Testamento se guardó el día de reposo sábado. No hay otro día que hayan guardado en el Antiguo Testamento el pueblo judío y también los profetas, mis amados hermanos. También hemos visto que Jesucristo guardó el sábado. Cuando vino ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo guardó el sábado. Está en Marcos 1:21, en Marcos 6:2, en Lucas 4:31, en Lucas 4:16, en Lucas 6:6, en Lucas 13:10 y en Juan 13:15, que nos enseña que Él fue nuestro ejemplo en quien debemos de seguir sus pisadas. Y Primera de Pedro capítulo 2, verso 21, que enseña también el apóstol Pablo que nosotros debemos de seguir sus caminos, sus pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si Él guardó el sábado, nosotros tenemos que guardar el sábado. Es algo increíble que ocurre con el cristianismo, que creen en el Señor del sábado, que es Jesús, y sin embargo le adoran al Señor del sábado en domingo. Es increíble. Esto es absurdo, sin fundamento, mi apreciado hermano, pegado a la mentira, es diabólico y satánico. Esto enseñó el Señor Pastor. También hemos visto que después de la muerte de Jesús se guardó el sábado, según el libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 50 al versículo 56. Lo hemos visto ya esto, ya no vamos a repetir, mi apreciado hermano. Y estábamos viendo, y ahí nos hemos quedado, en el tercer punto, de que el sábado fue guardado por los apóstoles. Esto sí es necesario volver a repetir desde un comienzo. Vamos a dar lectura lo que Pablo menciona relacionado al sábado en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 4 y en adelante. Pero vamos a lecturar primero el verso 4. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo relacionado al sábado, al séptimo día de la semana? Teniendo en cuenta que Hebreos se escribió el año 63. Jesucristo murió el año 31. Y los pastores dicen que el sábado se acabó con la muerte de Cristo. Ya no se debe guardar sábado. Pero ¿qué pasa con Pablo? ¿Quién tiene razón, el pastor o Pablo? No hay que creer en el pastor, mi apreciado hermano. Tenemos que creer en lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en el versículo 4, el año 63, donde supuestamente ya no se debe guardar el sábado? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Amén. Qué sorprendente, ¿verdad, hermano? El año 63, el apóstol Pablo, el verdadero siervo de Dios,
en donde la iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas, no de los pastores. No menciona eso la Biblia. Entonces el apóstol Pablo, el año 63, escribe en Hebreos 4:4, dice así: porque en cierto lugar, y nos manda hacia atrás, dijo así del séptimo día. ¿Qué necesidad tiene Pablo de hablar si el pastor tuviera razón que Jesús borró el sábado con su muerte? Pablo no tiene esa idea, Pablo no tiene ese concepto. Para Pablo el sábado sigue vigente, al menos hasta el año 63 seguía vigente, pero el pastor dice que ya no. ¿A quién va a hacer usted caso, mi apreciado hermano? ¿Al pastor? ¿Al reverendo? ¿Al superintendente? ¿Al elder? ¿O harás caso al apóstol Pablo? Yo te recomiendo, mi apreciado hermano, hacerle caso al apóstol Pablo y tíralo a la basura lo que te enseñó el pastor, porque te va a llevar a la perdición. No te vas a salvar si tú crees en las palabras del pastor, pero si tú crees en las palabras de Pablo, sí te vas a salvar, porque él tiene toda la verdad y el pastor tiene toda la mentira. Es siervo del diablo el señor pastor, así de claro te hablo. Es siervo de Satanás. Es por esa razón que escondió este mandamiento, que va a correr un mandamiento muy importante para nuestro tiempo ahora. Miren lo que dice el verso 4. Agarra tu Biblia, mi apreciado hermano. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ese cierto lugar nos remite a Génesis capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, al tiempo de la creación de todas las cosas. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y ya te hemos probado que el séptimo día es el sábado, no es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Ese día resucitó Jesucristo. Jesucristo no resucitó el séptimo día. Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Así mencionan los apóstoles. Si el domingo es el primer día de la semana, entonces ¿qué día es el séptimo día? Es el sábado. Saca tu cuenta, porque ya le hemos sacado la cuenta, porque no vamos a demorar, porque tenemos que avanzar en el estudio. Porque en cierto lugar, verso 4, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Él todavía le considera sagrado al séptimo día. Nos vamos ahora a ver el versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 9 del mismo capítulo 4 del libro de los Hebreos? Ojo que está hablando del séptimo día. Y cuando hemos leído del séptimo día, dice Dios que lo apartó para que todos lo adoren. Vamos a lecturar el verso 9. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Ahí está. Por tanto, ¿ve? El verso 4 dice, en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y el verso 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál reposo? El reposo del verso 4. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a tener que guardar el séptimo día. El pueblo de Dios va a tener que ser reconocido porque va a guardar el séptimo día. Eso que dice el verso 4. El que no es pueblo de Dios no guarda el séptimo día. Guarda cualquier día de la semana, menos el séptimo día. Mientras dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, sin embargo, desobedece al Señor del sábado
y guarda otro día. Así no te vas a salvar, hermano evangélico. Y así son todas las otras doctrinas. Este es un ejemplo para que te des cuenta. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Es bastante claro, mi apreciado hermano. Vamos a ver en otra versión qué nos dice el verso 9. En otra versión, ¿qué día es ese día? La Biblia dice que es el séptimo día, el verso 4. Pero el verso 9, ¿qué es lo que nos dice en otra versión? Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Amén. Ahí está. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. No dice, por lo tanto, queda un reposo dominical para el pueblo de Dios. Para Pablo no había esa palabra siquiera domingo. Esa palabra lo puso Roma, la Iglesia Católica Romana. Los días de la semana no tenían nombre. Solamente se conocía como primer día, segundo, tercero y así sucesivamente. El séptimo día es el único día que Dios le puso nombre. Le llamó sábado, porque ese día reposó Él, descansó Él. Porque sábado quiere decir descanso. Por eso, mi apreciado hermano, el versículo 9 dice, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios queda un reposo sabático, un descanso del sábado. Tiene que descansar sábado. El pueblo de Dios obedece y guarda el sábado. El que guarda cualquier otro día, quiere decir este versículo 9, no es pueblo de Dios, definitivamente. Porque no puede haber un pueblo de Dios que guarde sábado y otro pueblo de Dios también que guarde domingo. No puede haber. La Biblia dice, por lo tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Le damos lectura en otra versión. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Amén. Luego resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Amén. Y esto está mucho más clara. Para el verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, mi apreciado hermano, si guardas domingo, tu iglesia guarda domingo, no es pueblo de Dios. Hoy queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Si guardas sábado, la Biblia dice que es verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios guardará el sábado. El falso pueblo que disimula creer en Dios, ese es Satanás, pues. Trata de hacer creer que cree en Cristo, que cree en Dios. Sin embargo, guarda otro día y no el día que ordena aquel que dice que deben de creer, que es Jesucristo, que es el sábado. Muy bien, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo verdadero de Dios. ¿Qué más prueba, mi apreciado hermano querido? Este asunto del sábado y el domingo va a ser la lucha final que debe venir dentro de poco. Ya hace días o meses anteriores y hasta del año pasado decíamos que la lucha final, Señor, que va a terminar el fin del mundo, no va a ser con misiles, con bombas químicas, no, sino la guerra final. La batalla final que pondrá fin al mundo va a ser una batalla religiosa. Y tiene que ver esa batalla con el día de reposo y los mandamientos de Dios. Los que guardan el sábado y los que guardan el domingo. Por eso te estamos mencionando, para que cuando llegue el momento, usted que guardas el domingo, decidas tu situación delante de Dios. Si quieres seguir guardando el domingo, lo guardarás. Y si quieres obedecer a Jehová Dios y salvarte, entonces dejarás el domingo y guardarás el sábado y recibirás el sello de Dios vivo
para tu salvación, mi querido hermano. Por eso la voz de la Reforma viene a enderezar este camino torcido por los pastores, por los reverendos, para que usted finalmente se decida, incluyendo usted, señor pastor, aunque tu situación tuya es mucho más grave delante de Dios. Los miembros todavía tienen oportunidad, pero usted verdaderamente ha enseñado mal y nuestros hermanos han enseñado a otros lo que usted le enseñó también mal, a rechazar la ley de Dios. Y por esa ley vas a ser juzgado. Vamos a lecturar ahora el verso 10. ¿Qué es lo que dice? El verso 10 es totalmente clarísimo, mi apreciado hermano. Si tú reposas el sábado, Señor, estás cumpliendo y estás dentro del versículo 9 y dentro del versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. Gloria al Señor. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo sábado, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Ahí lo tienes. Miren pues, hermano, porque el que ha entrado en ese reposo del sábado, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. Dios reposó de la suya el séptimo día. Y si tú reposas el séptimo día, el sábado, entonces estás reposando como Dios reposó de sus obras. Y si tú reposas el día domingo, que es el primer día de la semana, entonces no estás incluido en este texto bíblico, ni en el 9 ni en el 10, porque Dios reposó en el séptimo día de todas las obras. Y tú reposas en un día que Él no reposó después de su obra creadora. Pero la Biblia dice en el verso 10, porque el que ha entrado en el reposo del sábado, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. No estás en este versículo metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, movimiento misionero mundial. Revisa el texto bíblico, no te encuentras ahí incluido, estás excluido de estos dos versículos, mi apreciado hermano. Vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando para seguir viendo la importancia del día sábado. Nos vamos a otro corte comercial. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos viendo que los apóstoles también guardaron el sábado. Estamos yendo en el tiempo. Ya hemos pasado el Antiguo Testamento, hemos llegado en Jesucristo, que se guardó, Cristo lo guardó, se guardó después de su muerte, y la iglesia primitiva también lo guardó, y ahí está el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, enseñando para todas las edades el día verdadero de reposo, el séptimo día. Ya te hemos dado lectura hasta el versículo 10. Ahora vamos a dar lectura el versículo 11, mi apreciado hermano, que es las recomendaciones que da el apóstol Pablo a los cristianos a que obedezcan a guardar el séptimo día, el día verdadero de reposo. Vamos a dar lectura entonces el verso 11. ¿Qué es lo que nos dice? Todo está en correlación, ¿no? Hemos visto que el séptimo día se habló en cierto lugar. Hemos dicho que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Hemos dicho que el que guarda el sábado descansa de todas sus obras como Dios descansó de la suya. Y ahora va a dar una recomendación al público para usted, hermano televidente, para todos los hermanos, para toda la iglesia de todas las edades. Va a dar esta recomendación el versículo 11. ¿Qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Ahí lo tienes, mi hermano. Qué recomendación tan preciosa del verdadero siervo de Dios. Este no es el pastor, este es el verdadero siervo de Dios. ¿Y cómo te está recomendando
Mira lo que dice, procuremos, versículo 11, procuremos pues entrar, procura, no rechaces, procura, no hagas caso al pastor, hazle caso al apóstol Pablo. Señor, procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? El séptimo día que te habla el versículo 4. ¿Cuál reposo? El reposo que te habla en el versículo 9, que es el séptimo día, el sábado. ¿Cuál reposo? El reposo que te habla en el versículo 10. Y ahora te está recomendando, procuremos, procura, no rechaces, no seas desobediente. Amén. No provoques a ira a Dios, obedece lo que Dios ha puesto desde los días de la creación. No tienes por qué argumentar que es para los judíos. Ya te he dicho, esto del séptimo día está más de 2500 años antes que existe el pueblo judío, y más todavía existe antes que el hombre caiga en pecado. No hay argumento que valga que el señor pastor te quiera engañar ahora, porque él ya no puede retroceder de lo que él ha enseñado al pueblo, ya no puede retroceder. Quisiera quizás, pero ya no puede. ¿Cómo va a quedar ante el pueblo? Tiene que pedir perdón al pueblo de haber enseñado falsamente, ¿no? Pero aquí te aconseja el apóstol Pablo, procuremos pues, procura, hermano dominical, metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, movimiento misionero mundial, la Alianza Cristiana, Dios es amor, en fin, todas las congregaciones guardadores del domingo, procuren buscar a Dios, procuren obedecer a Dios, procuren entrar al verdadero reposo para que seas verdadero pueblo de Dios. Amén. De lo contrario vas a ser falso pueblo de Dios y estás engañándote a ti mismo y estás engañando a otros al enseñar lo mismo que a ti te engañaron. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Procura, hermano querido, acepta. Puedes guardar ya desde este sábado. Desde este sábado te invito a la congregación Carretera Federico Basadre, kilómetro 8300, entrando Villaselva, entrando 7-8 cuadras, y a la mano izquierda vas a ver un letrero que dice: bienvenidos, la voz de la reforma. Entra nomás, mi apreciado hermano, a partir de las 9 de la mañana, estamos todo el día, puedes venir a cualquier momento, pero sería bueno que vengas a partir de las 9 o 10 de la mañana, donde ya nos encontremos ahí, enseñándoles, y puedes preguntar también, porque ahora tenemos 1 hora, 1 hora y media de preguntas y respuestas que cualquiera lo puede hacer, mi apreciado hermano. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo sabático, para que ninguno, como lo están haciendo, él quiere que todos se salven, el apóstol Pablo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Él quiere, por eso dice, para que ninguno caiga. Todos deben de entrar. Él no quiere que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es muy grave desobedecer a Dios, y sobre todo en este mandamiento que está así, de esta manera predicho para este tiempo final. Mi apreciado hermano, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué quiere decir semejante ejemplo de desobediencia? Mi apreciado hermano, es desobedecer el reposo del séptimo día. Eso es lo que te está diciendo. Es desobedecer el reposo del séptimo día, que es el sábado, que Pablo está enseñándonos en el capítulo 4 de Hebreos. Semejante ejemplo de desobediencia es una acción de parte del hombre
muy grande, muy peligroso, muy grave, muy riesgoso, porque con desobedecer el cuarto mandamiento es buscar la ira de Dios. ¿Qué más significa semejante ejemplo de desobediencia? Para que no caigas en semejante ejemplo de desobediencia, todo hombre tiene que procurar entrar, obedecer este mandamiento de Dios. Dice esto el apóstol Pablo, porque en este tiempo en que vivimos, el cristianismo lo rechaza. Él sabía lo que iba a ocurrir en este tiempo. Por eso dice, procuren entrar a un cristianismo que rechaza, y usted lo está viendo, que rechaza el cuarto mandamiento. Acepta todo y lo rechaza el cuarto mandamiento. Y por el asunto del cuarto mandamiento, el pastor enseñó que la ley de Dios no se debe de obedecer por este mandamiento. Pero sin embargo, enseñó entrando en contradicción el resto de los mandamientos. Pero por este mandamiento de guardar el día de reposo, que es el sábado, Señor tuvo que anular todo y entra en contradicción cuando verdaderamente enseña los otros mandamientos y lo guarda y lo esconde, este mandamiento que Pablo lo saca a luz ahora mediante la voz de la Reforma. Mi apreciado hermano, todo hombre tiene que procurar entrar y obedecer este mandamiento de Dios, o sea, el cuarto. Dice esto el apóstol Pablo porque él sabe que en este tiempo del fin en que vivimos, todo el cristianismo, mi apreciado hermano, iba a rechazar este mandamiento dirigido por sus pastores. En lugar de cuidar a la grey, no lo cuidaron. Por eso llega su momento, que ya la vez pasada lo hemos dado lectura. Procura entrar a guardar el sábado. Eso dice Pablo, cuando dice, procuremos pues entrar. ¿Ve? Procura entrar a guardar el sábado. De lo contrario, caerás, mi apreciado hermano, en semejante ejemplo de desobediencia. Vas a caer en lo que justamente está diciendo Pablo, en semejante error de desobediencia. Error como está enseñando el pastor, porque a Dios no se le puede engañar diciéndole que le aceptas a Dios, que le aceptas a Cristo, mientras rechazas su palabra, guardando otro día y no el día que Él ordena. En el verso 12, que vamos a dar lectura, el apóstol Pablo nos describe que la palabra de Dios se refiere al día de reposo. Cuando dice la palabra de Dios, se refiere al día de reposo, que es el tema de su exposición en el verso 4, capítulo 4, porque el verso 12 se describe en referencia y en relación a lo dicho en los versos anteriores para dirigirnos, encaminarnos a la obediencia. También significa el verso 12, si el hombre no obedece lo dicho en el verso 4, en el verso 9, en el verso 10 y en el verso 11, Señor, entonces a atenernos a las consecuencias, Señor, que menciona el verso 12 en referencia a los versículos 4, 9, 10. Esto es lo que menciona. ¿Qué dice el verso 12? Lo damos lectura, gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos dice verso 12? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria al Señor. Sorprendente, mi apreciado hermano. Miren,
Porque la palabra de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los versículos anteriores al 12, el 4, el 9, el 10, el 11. No se está refiriendo Pablo en referencia a otra doctrina que también es la palabra. Pero acá en este momento de Hebreos capítulo 4, verso 12, se refiere en referencia al día de reposo, en referencia al sábado. No se está refiriendo a otra doctrina, se está refiriendo exclusivamente para el sábado, para el día de reposo. ¿Me estás entendiendo? La palabra de Dios es muchos aspectos de la doctrina de Cristo, pero acá en el capítulo 4 de Hebreos está hablando del día de reposo verdadero, y en referencia a ese día de reposo verdadero recomienda en el versículo 11 que debemos de entrar, porque si no entramos a reposar el verdadero día de reposo, entonces viene el versículo 12, que puede ser aplicable también a las otras palabras, pero aquí lo está diciendo en referencia al versículo que ya te estoy mencionando, o sea, al día de reposo. ¿Por qué has engañado, hermano pastor? ¿Por qué te atreviste a engañar a la esposa de Jesucristo? Amén, sí, Señor. Estás totalmente mal. Tu relación con Dios está muy aislada, muy lejos estás de Dios. Mira lo que te dice el verso 12. Si tú no procuras entrar, dice, al día de reposo, entonces el 12 dice, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada. Cuídate entonces. La palabra de Dios en este caso se refiere al día de reposo que habla el capítulo 4, es en referencia a ese día de reposo, la que Pablo habla en el versículo 12 para los desobedientes. Les está diciendo que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, es más cortante que toda espada de dos filos. Procura entrar a este día de reposo, te está diciendo el verso 11, procura entrar para no caer en semejante ejemplo de desobediencia, porque de lo contrario, la palabra de Dios que se refiere al día de reposo, ¿no? Es una espada de dos filos que te va a mandar al lago de fuego. Ahí te va a mandar si tú no obedeces la palabra de Dios. Y por supuesto, también en otras doctrinas, pero en este caso se está refiriendo exclusivamente al día de reposo. No cambiemos, Señor, el espíritu de este verso que se refiere exclusivamente al tema que está tratando el apóstol Pablo. No desviemos. Hemos escuchado al pastor agarrar este versículo y es común, pero él lo habla en forma genérica, pero no dice que se refiere en referencia al verdadero día de reposo. Aquí te lo estamos aclarando porque el pastor te engañó. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ten cuidado. Y más cortante que toda espada de dos filos que te va a mandar al lago de fuego si no obedeces. Procura entrar a este día verdadero. Y penetra hasta partir el alma. Ahí está. Partir el alma. O sea, destruirte, matarte, partir el alma. El alma es el ser humano. Es la combinación de la materia, del barro, con el hálito de vida. Eso es el alma. Y llegó a ser el hombre un alma viviente. Agarró el barro, lo moldeó, le dio el hálito de vida y llegó a ser un alma viviente. Y la palabra de Dios es
cortante, cortante y penetra hasta partir el alma, partir al ser humano, matarlo, destruirlo por desobediente. Que no llegue ese momento, mi apreciado hermano, evangélicos, dominicales, de las diferentes congregaciones, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que tú estás pensando en este momento al escucharme, de repente estarás renegando. Es probable que así sea, porque nunca nadie te enseñó esto, mi apreciado hermano querido. Esto enseñó el apóstol Pablo en Hebreos 4. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la iglesia apostólica guardó el sábado. Y Pablo enseñó a guardar el sábado. Vamos a ver ahora en el libro de los Hechos, capítulo 16, que también lo hemos visto ya, pero es necesario volverlo a repetir para que te des cuenta, mi apreciado hermano, que los apóstoles y la iglesia primitiva guardó el sábado. Vamos a lecturar capítulo 16, verso 13 primero, luego el 14 y luego el 15. Lo damos lectura, gloria al Señor. Toma mucha atención. Amén. Y un día de reposo sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Este es un culto, mi apreciado hermano. Este no es una reunión para pedir una ofrenda, cada uno en su casa, como habla en Corintios, y que el pastor quiere convertirlo, eso en guardar el domingo. Totalmente falso. Esto es un culto sabático. Verso 13. Y un día de reposo, sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¡Qué bárbaro! Este es un culto sabático, un culto de adoración, como dice Génesis. Lo apartó al séptimo día para que todo el mundo lo adorara. Pero existe el diablo y existen los siervos del diablo que quieren que le adoren a Dios en otro tiempo, en otros días. Y lo que en realidad lo están adorando es a él, o sea, al diablo, y no al que ordenó guardar el séptimo día. Este es un culto, verso 13. Lo vuelvo a repetir. Y un día de reposo sábado. Y no hay así para el domingo, que se reunieron un primer día de la semana para partir el pan. Esa es otra cosa, para partir el pan para comer, no para culto. Eso era después de haber guardado el sábado. Porque Pablo iba a salir de viaje al día siguiente. Guardaron el sábado y en la noche del sábado, que ya es parte del primer día de la semana, la parte oscura del primer día de la semana, se reunieron para partir el pan, o sea, para comer. Aprovechando que Pablo estaba, prepararon algunos alimentos y aprovechó Pablo para enseñarles algunas cosas, darles instrucciones, porque al día siguiente él iba a viajar y al día siguiente se fue. De madrugada, serían a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se fue. Pero los dominicales entran a su culto el primer día de la semana a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. 10 de la mañana del primer día de la semana, Pablo ya estaba viajando. No hizo culto, el culto lo hizo anteriormente. Y todo el sábado pasaron juntos. Mi apreciado hermano, no conoces las Escrituras, señor pastor. Has engañado, has traficado con la palabra de Dios. Has hecho negocio, has comercializado la palabra de Cristo. Amén. Qué pena, qué situación tuya. Ahora los bienes materiales te va a traer problemas delante de Dios. Dios es justo. Al pobre le has quitado su platita. Al pobre, a la viuda,
al huérfano, a todo el mundo lo has pedido, te has enriquecido incluso con el bien y el sudor de la frente de mis hermanos pobres. Pero aquí está la voz de la reforma. Dios es justo. Amén. Dios es justo, mi apreciado hermano. Llega tu momento, Señor, de que dejas de ser pastor de la grey. Amén. Gloria a Dios. Y ya lo has dejado de ser. Amén. Sí, Por Señor. eso viene este mensaje poderoso de la voz de la reforma. Y los hijos de Dios, las verdaderas ovejas, oirán la voz de Dios y saldrán y vendrán y se unirán en un solo pueblo que se llama el remanente de Jehová. El resto, el remanente de Dios que te habla Apocalipsis 12:17. Dice entonces, mira, y un día de reposo salimos fuera, porque todos los días de reposo lo celebraban en su casa de oración, pero esta vez querían hacerlo fuera, en el campo. Y dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta de Jerusalén, junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Ve? Solía hacerse, donde acostumbrábamos siempre a hacer nuestro culto, los sábados, ahí está. Y sentándonos, este es un culto, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Este es un culto, están adorando a Dios, y era día de reposo. Los apóstoles guardaron el día sábado, el séptimo día, mis amados hermanos. Y aquí está el apóstol Pablo, el que está enseñando, precisamente el que te habla en Hebreos 4 acerca del día de reposo. Y aquí está, en un día de reposo, Pablo enseñando en sábado, haciendo un culto de adoración. Nos vamos a un corte comercial, luego vamos a continuar con el resto de los versos, mis amados hermanos. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, retornando nuevamente después del corte comercial. Estamos viendo que los apóstoles y la iglesia primitiva guardaban el sábado. Y estamos viendo bien claro en el verso 13, un culto en sábado de los apóstoles, y está el apóstol Pablo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Este es contundente, mi apreciado hermano. Junto al río, donde solía hacerse la oración, donde se acostumbraba a hacer la oración, o sea, el culto. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Los apóstoles habían reunido y hablamos a las mujeres, o sea, predicaron. Era un culto divino, mi apreciado hermano, un culto a Dios, el séptimo día, día de adoración al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra. El verdadero Dios es el que creó los cielos y la tierra. Amén. El falso es el que no creó nada. Por eso el cuarto mandamiento lo desenmascara al diablo y Satanás, que se ha convertido en el Dios de este siglo. Vamos a darle lectura en el libro de Jeremías. Gloria al Señor. Le damos lectura, gloria al Señor. Jeremías 10, 10 y 11. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Amén. Ahí lo tienes. Los dioses que no hicieron nada, desaparezcan de la tierra, y Satanás también va a desaparecer. Amén. Este cuarto mandamiento lo pone al descubierto a Satanás.
Y el instrumento del diablo que se llama pastor nunca enseñó este mandamiento de la ley de Dios. Por eso es que todas las cosas que pueda haber hecho el pastor no tienen ninguna validez. Por ejemplo, sus bautismos no valen, porque no es instrumento de Dios, mi apreciado hermano. Sus matrimonios, sus santas cenas, lo que puedan haber hecho, no tienen ningún valor, porque no son de Dios. Estos benditos señores que se llaman reverendos, estos personajes que lo tenemos hoy día en las congregaciones religiosas, son totalmente falsos. Y esto lo demuestra. Los verdaderos son los apóstoles. Y los apóstoles guardaron el sábado. Y ahí está. Por eso nuestros hermanos dominicales que se han bautizado, prácticamente en cualquier iglesia de estas iglesias falsas, no se han bautizado. Ese bautismo no vale. No es que se van a volver a bautizar de nuevo, sino que simplemente no se han bautizado. Este es igual que se bautizaron en la iglesia católica cuando eran pequeños niños, sin conocimiento, sin discernimiento. Pero el cura les echó agua con un poco de sal y dice que ya está bautizado. Ese bautismo no tiene valor, porque el que le está bautizando es el dragón, la bestia del Apocalipsis. No tiene valor alguno. De la misma manera, los bautismos de la imagen de la bestia, que son estos señores pastores y todas las iglesias evangélicas, su bautismo no tiene ningún valor. Por eso recién van a ser bautizados. No es que de nuevo me voy a bautizar, no te vas a bautizar de nuevo, sino que recién te vas a bautizar, porque ese bautismo, al igual que de la Iglesia Católica, no tiene ningún valor. Te bautizó un instrumento del diablo. Y aquí está bien claro. Este instrumento que se llama Pablo guardó el sábado. Este otro instrumento de este tiempo, llamado pastores, reverendos, superintendentes, guardan cualquier día, guardan domingo, y entonces no son de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, sus bautismos, sus santas cenas, sus matrimonios, sus bendiciones no sirven para nada. Amén. Dios no los recibe porque son enemigos de Dios. Miren acá guardando el sábado ellos y acá los pastores guardando el domingo. O sea, no obedecen al verdadero siervo que son los apóstoles. La Biblia dice que la iglesia tiene que estar edificada sobre los apóstoles y los pastores fueron puestos solamente para enseñar lo que los apóstoles le enseñaron a ellos y para que puedan apacentar a la grey y no poner su punto de vista, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Y lo pusieron los apóstoles y los pastores pusieron el domingo. Ese fundamento no vale. Por eso son del diablo. Nos vamos a lecturar ahora el versículo 14. El verso 13 es totalmente clarísimo, pero nos vamos al verso 14. ¿Qué es lo que nos dice? Más gloria al Señor. Amén. Ya están en el culto, ya están en la oración, están cantando, está predicando Pablo. A ver, vamos a ver, ¿qué más sigue? El 14. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Ahí está. Miren, Amén. Este es un culto. El 14, entonces una mujer cuyo nombre era Lidia, era vendedora de púrpura, se dedicaba a vender eso, de la ciudad de Tiatira, no era judía, que adoraba a Dios, estaba oyendo, sentadita, escuchaba, atenta, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta
a lo que Pablo decía. ¿Quién estaba predicando la palabra de Dios? El apóstol Pablo, el verdadero siervo. ¿Cuándo? Un sábado. Ahí está. Y ahí estaba una mujer. El verso 15. ¿Qué más dice? Gloria al Señor. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Gloria al Señor. Miren lo que ocurrió. Se convirtió esa hermanita que se llama Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. El verso 15, quiso bautizarse. Mira pues, escuchó a Pablo y quiso bautizarse. Ese es el verdadero siervo que lo bautizó ese día y fue sábado. Y mira que los pastores, si hubiera sido el pastor que está ahí, le hubiera dicho: no, todavía tienes que llevar un curso, tienes que estudiar primero, tienes que dar tu diezmo, te tenemos que dar lecciones y la lección vale tanto. No lo hubiera bautizado. Pero aquí vemos el bautismo al instante del verdadero siervo. ¿Qué diferencia entre el verdadero y los falsos, mis amados hermanos? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, probablemente toda su familia también se bautizó, gloria a Dios, y le rogaron, diciendo: si habéis de juzgarle que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y eso es la paga del verdadero siervo, la posada, mi apreciado hermano. ¿A dónde se van a dormir? Bueno, quédense en mi casa. Esa es la posada. Amén. Para Pablo, para los apóstoles que estuvieron en esa reunión. Y ahí se quedaron. Mi apreciado hermano querido, con esto se demuestra que los apóstoles guardaron el sábado. Vamos a otro versículo más. La verdad que es bastante versos para ver que los apóstoles guardaron el sábado. Nos vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 42 y versículo 43. Miren lo que ocurre acá y que los pastores lo han transquiversado, la verdadera interpretación que ahora ustedes lo van a escuchar. 42 y 43 del libro de los Hechos, capítulo 13. Nos vamos con el 42. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo sábado les hablasen de estas cosas. Amén. Muy bien, el versículo 42 dice así: cuando salieron ellos, piensa mi hermano, te vuelvo a lecturar. Cuando salieron ellos, ¿quién ellos? ¿Quién es esto de ellos? ¿Quién es? Pablo y Bernabé, que más abajo lo va a decir. Cuando salieron Pablo y Bernabé, en otras palabras, de la sinagoga de los judíos. Miren, este versículo, los pastores del diablo enseñaron a la hermandad diciendo que ellos iban los sábados a la sinagoga de los judíos porque ese día era el único día que se reunían todos y podía ellos encontrarlos. Falso, señor pastor, y ahora te voy a demostrar. No es así como tú dices. Los judíos guardaban sábado. Los apóstoles guardaban sábado. Ya te he demostrado con Hechos 16. Los apóstoles tenían su templo muy aparte de los judíos. Ambos guardaban el sábado. Los judíos guardaban sábado.
los de Cristo, los apostólica y el pueblo primitivo, guardaba sábado. Los judíos guardaban sábado, pero no creían en Jesucristo, en el Mesías. Mientras que los apóstoles, que finalmente son judíos también, y la iglesia primitiva también era judío, mezcla con gentiles, mis apreciados hermanos, guardaban sábado, pero creían en Jesucristo. Ambos guardaban el sábado, pero unos no creían en Jesucristo, los judíos, llamados judíos. Y en cambio la iglesia apostólica, que también son judíos, sí creía en Jesucristo y guardaba sábado. Así que, pero estos apóstoles, o los apóstoles, iban donde los judíos, algunas veces, no siempre, porque ellos también guardaban el sábado. Ambos pueblos guardaban el sábado, tanto los judíos que no creían en Jesús, como los judíos que sí creían en Jesús, guardaban el sábado. Por eso el versículo dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿a qué habían ido nuestros hermanos Pablo y Bernabé? Ese ellos, márcalo un redondito, ellos, es Pablo y Bernabé. No son todos los hermanos ni todos los apóstoles, es Pablo y Bernabé, que se fueron a la iglesia de los judíos. La iglesia de los judíos, Pablo y Bernabé se fueron no para sentarse, no para estar sentado allí. Fueron no para aprender lo que ellos enseñaban, sino que Pablo y Bernabé iban a enseñar, porque los judíos no tenían nada que enseñarle a Pablo y a Bernabé. Más al contrario, los judíos tenían mucho que aprender de Pablo y Bernabé. Hasta tiempo les faltaba y mucho les agradaba la prédica de Pablo y de Bernabé a la gente que escuchaban ahí en el templo judío. Miren lo que dice. Cuando salieron ellos ya del templo, ya despidiéndose de la sinagoga de los judíos, los gentiles, que también estaban ahí adentro escuchando a Pablo, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo el verso 42? El verso 42 está diciendo lo que yo les dije al inicio, que Pablo y Bernabé fueron a enseñar a los judíos. Y el 42, bien claro, lo menciona. Ellos no fueron a aprender de los judíos. Amén. Ellos fueron a enseñar a los judíos. Pablo y Bernabé no tenían nada que aprender de los judíos, pero los judíos tenían mucho que aprender de Pablo y de Bernabé, porque el que tenían la verdadera doctrina eran Pablo y Bernabé, la iglesia primitiva, y no los judíos. Amén, sí, Señor. Si Pablo y Bernabé iban a la iglesia de los judíos, es porque Pablo también guardaba el sábado, igual como ellos. Pero iban para adoctrinarlos a ellos. Y aquí se demuestra que Pablo y Bernabé iban a adoctrinarles. Noten, cuando salieron ellos, Pablo y Bernabé, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. ¿Por qué les rogaron? Porque Pablo y Bernabé les enseñaba. Si no hubiera enseñado, no les hubiera rogado.
le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen, ahí está, ¿ve? Les hablasen, les enseñasen de estas cosas. Pidieron estos señores, juntamente con los judíos también, que regresaran, por favor. Pablo regresa el próximo sábado para escuchar tu palabra. Esto es lo que dice. ¿Se están dando cuenta, hermanos queridos? Boten a la basura el conocimiento que te dio el pastor. Ese conocimiento te va a destruir. Agarra el conocimiento que te estoy enseñando en este momento. Amén. Mi apreciado hermano, con respecto a Hechos capítulo 13, versículo 42 y versículo 43. Vamos nosotros a ver ahora qué es lo que ocurre el próximo sábado. Vamos a ver qué dice el verso 43. Le damos lectura, gloria al Señor. Ya lo hemos entendido el verso 42. El verso 43. ¿Qué pasó el próximo sábado? ¿Qué sucedió? Vamos a anotar, vamos a verlo, gloria al Señor. Amén. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amén. Ahí lo tienes. Ahí está clarito lo que les acabo de decir. Repite muy parecido al verso 42. Este ya es el 43, donde ya no están solo los gentiles, sino que también están los judíos ahí. Y despedida la congregación, todos estaban contentos porque habían escuchado a un predicador que hablaba la verdad. Amén. Cuando Cristo predicaba los sábados, la gente se quedaban admirados porque Cristo predicaba con autoridad, como quien tiene autoridad. Amén. Gloria a Dios. Y no como los judíos, los sacerdotes judíos, Caifás, Anás, sumos sacerdotes. No, la prédica de Jesús fue diferente. Y los apóstoles aprendieron esa forma de la prédica de nuestro Señor Jesucristo. Lo damos lectura, mi apreciado hermano. Gloria al Señor. Amén. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Claro que Jesús tenía la autoridad. Amén. Él es el Mesías, toda la autoridad. Amén. Por eso trenzó látigo. Amén. Y los botó a todos los que hicieron comercio con su palabra. Tenía autoridad. Por eso se sorprendían. Era muy diferente su prédica a los sacerdotes judíos. Y aquí vemos nosotros a los apóstoles predicando. Y todos, qué lindo, qué prédica tan lindo. Pablo, Bernabé, qué bárbaro, qué conocimiento. Amén, gloria a Dios. Que los judíos acá, los sacerdotes, no nos enseñan nada. Ahí está el 43. Y despedida la congregación, ya se fueron casi todos, salieron del templo, estaban afuera. Muchos de los judíos, y aquí ya están los judíos, lo que Dios les decía antes, no solo los gentiles, sino también muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, sinceros, no rebeldes, porque no pertenecían a su iglesia. Rebeldes, no eran rebeldes, esta gente eran sinceros, les gustó la prédica, se dieron cuenta que Pablo y Bernabé tenían razón, tenían la verdad, tenían prácticamente la verdadera doctrina de Cristo. Verdaderamente se sorprendían. Siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Quiénes lo siguieron? Los judíos, los prosélitos piadosos, los gentiles sinceros, no rebeldes, siguieron a Pablo y a Bernabé. Y le siguieron a Caifás, a Anás, a los sacerdotes de ahí, de ese lugar. No le seguían a ellos. Lo que le seguían era a Pablo y a Bernabé.
¿Por qué le seguían a Pablo y a Bernabé? Porque Pablo y Bernabé son los que enseñaban. ¿Se está dando cuenta, mi hermano? Si Pablo y Bernabé solo se hubieran sentado y no hubieran enseñado, y no enseñaban, no lo hubieran seguido. Pero le siguieron porque Pablo y Bernabé enseñaron a los judíos en el templo judío. Y le siguieron hablando a Pablo y Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseverasen de la gracia de Dios. Mis amados hermanos, hay mucho más que aprender de este texto bíblico, mi apreciado hermano. Los apóstoles y la iglesia primitiva guardaron el sábado. Así como este texto bíblico, hay muchos otros textos bíblicos más en donde los apóstoles iban a los judíos a enseñarlos y les gustaba al pueblo les agradaba la prédica de Pablo y Bernabé, porque ellos predicaban la verdadera doctrina. Mis amados hermanos, la verdad, la hora nos ganó, mi apreciado hermano. El día de mañana vamos a continuar desde este punto en adelante. Y hermanos queridos, la hora nos ganó, pero algo ha quedado en el cerebro de nuestros televidentes. El día de mañana prepárate, avisa a tus vecinos, a tus amigos, al pastor, al reverendo, al superintendente, para que escuche y aprenda, y también tiene la oportunidad de salvarse todos ellos, aunque el pastor, su situación es bien grave. Vamos, Señor, no quiero mentir, pero su situación del pastor es bien grave. Nos retiramos ya, mi apreciado hermano. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gloria al Señor. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios. Ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanecerá mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó.